pastor, entonar canción a su excelsa grandeza, ensalzarle en himnos de santo amor, alabarle, fiel Salvador compasivo, quien por nuestras faltas su vida dio, roca eterna, nuestra inmortal esperanza, Rey del cielo que en Golgota murió. Darle gloria, nuestros pesares llevan, alabar tan ancho y profundo amor, entonar canción a su excelsa grandeza, ensalzarle himnos de santo amor, alabarle, fiel Salvador compasivo, querubines que obedecen su ley, Cristo en gloria reina por siglos de siglos, nuestro abogado, profeta y rey. Cristo viene, grande en poder y gloria, viene sí del mundo ya vencedor, entonar canción a su excelsa grandeza, ensalzarle himnos de santo amor. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor, Santo Sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a el programa Estudiando Juntos la Biblia. Hoy día viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos saliendo en vivo para ustedes y para el mundo a través de nuestras 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. Una vez más, me da mucho gusto de saludarles y darles la bienvenida a este programa en esta hora. Gracias una vez más por su fiel sintonía. Por anticipado, quiero extenderles un feliz y bendecido día del Señor. Antes de entrar de lleno a la presentación de este estudio que vamos a abordar en esta hora, como siempre vamos a pedir la bendición de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por permitirnos haber llegado hasta este día viernes, día de preparación para su santo día de reposo. Gracias por habernos cuidado y protegido durante toda esta larga semana de labores, de trabajo. Gracias por sus bendiciones, por su amor, por su misericordia y por todas las bendiciones que usted derrama sobre cada uno de nosotros. Pedimos su bendición, Padre Celestial, para que el Espíritu de Dios nos hable a través de este programa de hoy. Pido una bendición por nuestros hermanos y hermanas que están sintonizando esta programación en estos momentos, y también oro por aquellos que han de ver este programa en otra oportunidad. Pedimos, Señor, que el Espíritu de Dios pueda llevar este programa a toda nación,
tribu, lengua y pueblo, y otras personas que nunca han escuchado estos mensajes o este ministerio puedan escuchar estos mensajes para que puedan también ser de gran bendición para cada uno de ellos. Gracias, Señor, y le pedimos estas bendiciones en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Me da mucho gusto nuevamente poder dirigirme a cada uno de ustedes a través de este programa de hoy, Estudiando Juntos la Biblia. Recuerden que salimos en vivo todos los viernes a las 8 de la noche por nuestras 3 plataformas, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. También salimos en vivo todos los sábados a partir de las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, desde nuestra iglesia local, desde nuestra humilde congregación aquí en la ciudad de Tampa, donde nosotros transmitimos estos programas en el estado de la Florida. Así que espero de que estas plataformas estén siendo de gran bendición para cada uno de ustedes. Como siempre, le exhorto cada semana, tal vez si usted está visitando este programa o está sintonizando este programa por primera vez en esta hora, por segunda vez tal vez, yo le exhorto, le pido que por favor se suscriba a nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube. Al presionar la palabra suscribirse, no se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones. Y no se olvide darle un me gusta a estos videos. Con esos 3 simples pasos ustedes nos van a ayudar para que este canal pueda seguir creciendo y estos mensajes puedan seguir predicándose, como dijo Jesús, en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recuerden, queridos hermanos y hermanas, siempre se los pido de todo corazón, comparta estos mensajes con personas que usted conoce, personas allegadas a usted, a personas de sus contactos, tal vez familiares, amistades, compañeros o compañeras de trabajo, o hermanos o hermanas de la iglesia donde usted se congrega. Comparta estos mensajes, este ministerio, El Heraldo del Tercer Ángel, y pues exhórtele a estas personas que sintonicen este programa Estudiando Juntos la Biblia todos los viernes a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Vamos entonces a comenzar este programa de hoy. Y como ustedes saben, estamos abordando esta serie que ustedes ven ahí en vuestras pantallas, Parábolas de vida eterna. Ya tenemos una carpeta o un archivo preparado en nuestro canal en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel, bajo ese título que ustedes ven allí en pantalla, Parábolas de vida eterna. Lo único que usted tiene que hacer es cuando usted entre a nuestro canal en YouTube, vaya al encasillado que dice listas o playlist y allí usted encontrará un sinnúmero de carpetas o archivos con diferentes series y diferentes temas que hemos presentado en épocas anteriores, y allí usted podrá encontrar esa carpeta bajo ese título, Parábolas de vida eterna, y podrá ver desde el tema número 1 hasta este tema que vamos a abordar en esta hora. Es un tema muy interesante y vamos a ver cuál es el título de esta parábola que vamos a abordar en esta hora. Es Parábola del rico y Lázaro, y ustedes ven allí número 1. ¿Por qué dice número 1? Pues la parábola es tan abarcante, queridos hermanos y hermanas, que no puedo abordarla en un solo programa. Posiblemente vamos a dedicar 2 o 3 programas para abordar esta parábola tan interesante. Esta parábola es muy importante y nosotros tenemos que entenderla bien. Por eso yo les pido, mantengan su concentración, mantengan sus libretas a la mano, mantengan sus cuadernos. Todavía tiene tiempo de enviarle este enlace ahora mismo a alguna persona que usted crea que se pueda beneficiar con este estudio de hoy. Cualquier persona que usted conozca, algún familiar, algún ser querido, alguna amistad suya, puede enviarle ahora mismo el enlace. Todavía tiene tiempo para que la persona pueda ver esta programación. Vamos entonces a la parte introductoria de este programa de hoy. Esta parábola que narró Cristo es una de las enseñanzas más mal interpretadas por el mundo cristiano. ¿Escucharon eso, queridos hermanos y hermanas? Desde ministros o pastores hasta miembros de iglesia.
tristemente, y usted se preguntará, ¿y por qué? Ya lo vamos a ver. Esta enseñanza, que en sí tiene una lección maravillosa, es usada por la gran mayoría de las iglesias para tratar de probar la doctrina y la existencia del infierno. Usando esta única parábola, llegan a la conclusión de que las personas pecadoras, cuando mueren, se van directamente al infierno, como le sucedió supuestamente al hombre rico de esta parábola. Por eso es que tenemos que escudriñar la Escritura. La Escritura no se lee, queridos hermanos y hermanas. La Escritura se escudriña. Nosotros vamos a escudriñar la Escritura a través de este programa de hoy, y si Dios me da el don de la vida, el próximo viernes continuaremos esta extraordinaria parábola. Y cuando termine esta parábola, usted la va a entender a cabalidad y le va a dar la correcta interpretación como dice la Biblia, no como digo yo, como dice la Biblia, porque hay miles de ministros o pastores que están llevando a las ovejas por un camino torcido y el camino incorrecto en cuanto a la interpretación bíblica. Sigamos leyendo estas notas, por favor. En esta primera parte de este estudio, o sea, este estudio de hoy, necesitamos sentar una base bíblica. Primero hay que sentar una base, porque si no ponemos una base, toda la estructura se va a derrumbar. Sin ella no podríamos nunca entender esta enseñanza de Cristo. Y también, antes de seguir adelante y analizar detalladamente esta parábola, necesitamos seguir 3 principios bíblicos. ¿Cuántos principios bíblicos? 3 principios bíblicos que cada uno de nosotros debe tener siempre en cuenta cuando se ha de estudiar alguna porción de la palabra de Dios. ¿Cuáles son esos 3 principios bíblicos? Veamos, por favor. Número 1. La Biblia se escudriña, no se lee. ¿Qué significa la palabra escudriñar? Escudriñar significa examinar detenidamente, inquirir, averiguar cuidadosamente algo. Jesús dijo estas palabras. Estas son palabras de Jesús. Escudriñad las Escrituras. Fíjese que Jesús no dijo leed las Escrituras. Dijo escudriñad, que son 2 cosas muy diferentes. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, de acuerdo a Juan 5:39. Si la nación judía hubiese seguido este principio bíblico, o sea, este consejo que estamos viendo, el número 1, que dijo Jesús también contenido en Juan 5:39, nunca hubiesen rechazado a Cristo como el Mesías. Número 2, la Biblia es su propio intérprete. No podemos darle nuestra propia interpretación a algún pasaje bíblico. Eso significa que cuando estudiamos alguna porción de ella, necesitamos compararla con otros textos bíblicos más, no darle nuestra propia interpretación. Escribió el profeta Isaías. Vamos a ver qué escribió el profeta Isaías. La palabra, pues, de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Un texto aquí, otro texto allá. Así es que se escudriña la palabra del Señor. Isaías capítulo 28 y el versículo 13. No podemos pretender darle una aplicación correcta a cierta porción de las Escrituras si no seguimos el principio número 2 antes mencionado. O sea, comparar un texto con otro texto. Un poquito aquí y otro poquito allá. Renglón tras renglón, línea tras línea. Necesitamos escudriñar otros textos bíblicos y dejar que sea la misma Biblia su propio intérprete. Debemos de disponer de las herramientas necesarias que nos ayudarán a escudriñar las Escrituras, tales como concordancias bíblicas, diccionarios bíblicos u otras.
Número 3, el principio número 3 a seguir cuando escudriñamos las Escrituras. Solo los entendidos entenderán toda la verdad. El profeta Daniel escribió las siguientes palabras: ninguno de los impíos, o sea, los pecadores, entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel capítulo 12, versículo 10. Este texto nos está diciendo, queridos hermanos y hermanas, prácticamente de que nosotros necesitamos pedir la dirección del Espíritu Santo cuando vamos a abrir la Escritura, porque solamente el Espíritu Santo nos va a dar el entendimiento requerido para comprender un pasaje de la palabra de Dios, para comprender una parábola de Cristo, para comprender una enseñanza bíblica o para comprender cualquier porción de las Sagradas Escrituras que nosotros leamos o escudriñemos. Solamente el Espíritu Santo nos puede dar ese conocimiento y esa sabiduría. Por eso dice Daniel, los entendidos, ese entendimiento lo necesitamos hoy más que nunca. Van a comprender todo lo que dice la Escritura. ¿Por qué vamos a necesitar ese entendimiento? Sobre todo en este tiempo del fin, que hay un sinnúmero de falsas doctrinas que se han levantado y se han introducido en muchas iglesias del mundo, del así mundo llamado cristiano. Hay muchos vientos de doctrina y hoy más que nunca necesitamos comprender las Sagradas Escrituras, porque muchos serán engañados en el tiempo del fin. La verdad y el error estarán prácticamente juntas en el tiempo del fin, y solo la ayuda del Espíritu Santo, que nos va a dar la comprensión, el entendimiento y la sabiduría, nos podrá ayudar a entender o a diferenciar entre el error y la verdad. Muy bien. Pregunta: ¿qué sucede cuando una persona se niega a aceptar una clara verdad bíblica y prefiere aceptar una enseñanza o fábula que no esté apoyada por un escrito está? Vamos a ver qué va a suceder con esa persona. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dijo el apóstol Pablo, versículos del 10 al 12, interesantes textos. Segunda de Tesalonicenses 2:10 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Va a haber un grupo de personas en el tiempo del fin que no van a recibir esta verdad. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Por qué? Porque se negaron a aceptar la verdad. Y eso fue lo que le sucedió a la nación judía en los días de Cristo. Y el versículo 12 de 2 Tesalonicenses 2, ¿cómo termina? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que podemos darnos cuenta, queridos hermanos y hermanas, que en el tiempo del fin van a haber muchas personas que aún con un claro así dice Jehová, se van a negar a aceptar la verdad. Tengamos mucho cuidado, que cuando esa verdad llegue a nuestras vidas, nosotros no la rechacemos. ¿Por qué? Porque dice claramente estos textos bíblicos escritos por el apóstol Pablo, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, de que aquellos que se nieguen a recibir la verdad en sus vidas, Dios, oigan bien, Dios mismo les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira. Ojalá que usted, querido hermano y hermana que está escuchando este mensaje en el día de hoy, acepte esta verdad maravillosa que vamos a estudiar en esta hora. Continuemos, por favor. Leamos el relato bíblico, o sea, vamos a leer despacio, con puntos y comas, el relato bíblico de donde se encuentra esta parábola del rico y Lázaro. Lucas capítulo 16, versículos del 19 hasta el 31. Apunten en sus libretas, queridos hermanos y hermanas, para que tengan registro de esta parábola. Recuerden que lo que aparece entre corchetes en verde, yo lo resalto, es agregado por este servidor para ir entendiendo mejor los textos bíblicos. Lucas 16, 19 nos dice: había un hombre rico. O sea, primer protagonista de la parábola.
un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, aquí estamos viendo el primer protagonista de esta parábola, un hombre rico. La Biblia no dice cuál era el nombre de este hombre rico, pero dice, había un hombre rico. Versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro. Este sí tenía nombre, Lázaro, segundo protagonista de esta historia, que estaba echado a la puerta de aquel, o sea, la puerta del hombre rico, lleno de llagas, o sea, estaba enfermo, tenía una condición de salud. Lleno de llagas el cuerpo, hermanos, podía ser lepra, que tenía lepra, o otra condición de salud. Versículo 21 de Lucas 16, ¿cómo sigue diciendo el relato? Y ansiaba, o sea, Lázaro, saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Tremenda condición, terrible condición de este joven Lázaro, que pues estaba siempre echado a la puerta de la casa donde vivía este hombre rico. Versículo 22, estamos leyendo Lucas 16. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Oigan bien, hermanos y hermanas. Aquí donde viene la confusión. Por eso es que muchas personas han torcido las escrituras para su propia perdición. Y murió también el rico y fue sepultado. O sea, vemos la diferencia entre el uno y el otro. El mendigo murió, dice el versículo 22, la primera parte, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces, aquí lo dice claramente la Biblia. Pero dice la segunda parte del versículo 22, que murió también el rico, pero el rico dice que fue sepultado. Versículo 23. Dice que fue sepultado o fue llevado al infierno. La Biblia dice que fue sepultado. Versículo 23, y en el Hades, la palabra Hades quiere decir sepulcro. Alzó sus ojos, o sea, el rico, estando, no, dice en su seno. Tenemos que darle una correcta interpretación a la Biblia. No podemos darle nuestra propia interpretación. Ese era el principio número 2 que estudiamos en esta hora, o lo mencionamos. ¿Cómo sigue diciendo? Versículo 24 de Lucas 16. Entonces él, o sea el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham. O sea, tenía a Abraham por padre. ¿Quién eran los que se jactaban de que eran hijos de Abraham? ¿No eran los judíos en los días de Cristo Jesús? Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ah, aquí está el infierno. Dicen muchos, el rico fue a parar al infierno y Lázaro fue a parar directamente al cielo. ¿Qué dice el versículo 25? Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes, por eso yo subrayo esas palabras claves, en tu vida, y Lázaro también males. ¿Qué fue lo único que recibió Lázaro? Males. Porque tenía una enfermedad, tal vez una enfermedad mortal. Y eso le provocó la muerte. Pero estamos hablando de una parábola, hermanos y hermanas. Esto no fue una historia real. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Versículo 26 de Lucas 16. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Yo sé que usted está diciendo, yo no entiendo nada de esto. Explíqueme, por favor. No se preocupe, querido hermano y hermana. Para eso está este programa. Este programa, estudiando junto a la Biblia, vamos a escudriñar detenidamente esta parábola. Recuerde que en este tema número 1 vamos a sentar solo primero las bases. Ya el programa número 2 y tal vez el número 3, si es que llegamos a 3 programas, vamos a darle la interpretación correcta conforme a la Biblia, no conforme a este servidor. Conforme a la Biblia, para que no seamos siendo engañados o no seamos engañados por el enemigo de las almas,
que es el padre de toda mentira y de error. Sigamos, por favor. Versículo 27. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, le dice el rico a Abraham: envía a Lázaro a la casa de mi padre. Versículo 28. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Versículo 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Versículo 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Versículo 31, ¿cómo termina? Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Yo sé que usted está diciendo en estos momentos: esta parábola sí que es bien complicada para entender. ¿Es esto una parábola o una enseñanza real? Los que le han dado una equivocada interpretación creen de que esto fue una enseñanza real. Y es por eso que a través de esta parábola quieren apoyar la existencia del infierno. Los malos van a parar al infierno y los buenos directamente al cielo, como Lázaro o el mendigo Lázaro. Mateo 13, del 10 al 13. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 13, 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, o sea, le preguntaron a Jesús: ¿por qué les hablas por parábolas? Versículo 11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, se refería a los líderes de la nación judía, no les es dado. Sigamos, ¿por qué? Usted se preguntará: ¿será que Jesús no quería que los líderes de la nación judía conocieran el mensaje? Por supuesto que quería, pero ellos habían rechazado la verdad. Y Dios les envió un espíritu de error, como leímos al principio, para que creyeran a la mentira y terminaron creyendo la mentira de Satanás. ¿Qué más sigue diciendo Mateo 13? Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene, o sea, el deseo de conocer la verdad, se le dará, o sea, más luz, y tendrá más. Pero al que no tiene el deseo de conocer la verdad, como los líderes de la nación judía, aún lo que tiene le será ¿qué? Quitado. Se le quitarán los privilegios y serán dados a otros. Eso fue lo que sucedió con los líderes de la nación judía y también con la mayoría del pueblo judío en los días de Cristo. ¿A quién le fueron dados esos privilegios del mensaje de la salvación? A los gentiles. Versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, dijo Jesús, porque viendo no ven, o sea, no quieren aceptar la verdad a pesar de las claras evidencias que veían, y oyendo no oyen, o sea, oían las enseñanzas maravillosas de una así de Jehová, de labios de Cristo Jesús, y se rehusaron a aceptarlas. Ni entienden, no quisieron entender. Fueron cegados por Satanás. ¿Se acuerdan el texto que leímos de Daniel? Los entendidos comprenderán en el tiempo del fin. Los judíos poseían toda la verdad, pero no estaban dando frutos, y por eso lo que tenían les sería le iba a ser quitado, en otras palabras, tristemente. La palabra en griego para parábola de Mateo 13:10 es parabolé. Y parabolé significa narración ficticia, algo simbólico de la vida común, conllevando a alguna moraleja, refrán figurado, comparar, comparación, figura, parábola. Estamos viendo, queridos hermanos, que no era una historia real, por eso no le podemos dar una interpretación real a esta enseñanza de Jesús contenida en Lucas capítulo 16. Por eso es que hay tanta confusión
en el mundo cristiano, porque la mayoría de los pastores o ministros que quieren probar de que el infierno existe, pues están usando esta parábola y la están llevando a una interpretación literal o una interpretación o una narración real. Esta definición de parábola se encuentra en el diccionario Strong's de palabras griegas, número 3850, página 1287. Mantengamos eso presente, por favor. ¿Qué dice Mateo 21, 42 y 43? Mateo 21, 42, Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? Especialmente le dirigió estas palabras a los líderes de la nación judía que no querían aceptar su mensaje. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Yo soy la piedra principal. O sea, la piedra principal del mensaje de salvación del Evangelio es Cristo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Versículo 43 de Mateo 21. Por tanto os digo, oigan bien, que el reino de Dios será quitado de vosotros. Cuando Cristo hablaba del reino de Dios, cuando narraba una parábola y decía el reino de los cielos o el reino de Dios es semejante a, se refería al mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado ¿a qué? A gente que produzca los frutos de él. En otras palabras, el reino de los cielos, el Evangelio, el mensaje de salvación, se les iba a quitar a los líderes de la nación judía. Y finalmente así ocurrió. Y fue dado finalmente ¿a quién? Al pueblo gentil. Mateo 2 del 1 al 5. Mire lo que sucedió. Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. En nuestras versiones dicen magos, pero la palabra correcta es sabios. Vinieron unos sabios. ¿De dónde? Del oriente. No eran judíos, no eran parte del pueblo de Israel. Versículo 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Quién ha nacido? ¿Cómo es posible que tuvieron que venir personas de otro país, de otro lugar, a Jerusalén a dar las nuevas de que el Mesías había nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, le dijeron al rey Herodes. ¿Por qué? Porque estudiaban las estrellas, porque había una profecía, la estrella de Jacob que iba a salir, que anunciaba la venida del Mesías a esta tierra, en esta tierra. Versículo 3 de Mateo 2. Oyendo esto, ¿cuál fue la reacción de Herodes y de Jerusalén? El rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. No sabían, no se habían dado cuenta que el Mesías ya había venido a esta tierra, ya había nacido. ¿Cómo sigue leyendo el relato de Mateo capítulo 2? Leamos el versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, o sea, los líderes religiosos de la nación judía, Herodes los convocó rápidamente, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Versículo 5. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. O sea, ya estaba escrito, había muchas profecías que anunciaban la venida del Mesías a esta tierra. En otras palabras, los líderes de la nación judía tenían todos los rollos proféticos, pero no supieron cuándo había nacido el Mesías. Pero sí lo supieron unos sabios que vinieron del oriente. ¿Qué les parece a ustedes, queridos hermanos y hermanas? Si creemos que la narración de Jesús contenida en Lucas 16, 19 al 31 es una historia real y no una parábola, nos vamos a encontrar con los siguientes problemas. Estamos viendo, repito, si usted o yo creemos que esta parábola o esta historia contenida en Lucas 16, versículos del 19 al 31, que ya lo leímos, la parábola del rico y Lázaro, si pensamos que es una historia real y no una parábola, nos vamos a encontrar con los siguientes problemas. ¿Cuáles son? Número 1, si es una enseñanza real, entonces Cristo enseñó que los pobres se van para el cielo
mientras que los ricos se van para el infierno. Esto contradice lo que enseña Juan 3:16. En otras palabras, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, tanto ricos como pobres, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios es un Dios discriminatorio, pensaríamos de esa manera, ¿verdad? Porque solamente los pobres tienen derecho a salvarse y los ricos todos van a la perdición. Bueno, hubieron grandes patriarcas en la Biblia como Abraham, que fue uno de los hombres más ricos de esta tierra. Y por favor, no me digan que Abraham está en el infierno o se va a perder. Abraham, Jesús mismo lo dijo, estaréis en el reino de los cielos, le dijo a sus discípulos, con Abraham, con Isaac, con Jacob y con todos estos grandes profetas que fueron salvos. Job también era un hombre millonario en su tiempo y es un hombre que estoy seguro que estará en el reino de los cielos. El patriarca Job y muchos profetas y muchos patriarcas en el Antiguo Testamento llegaron a ser hombres con muchas riquezas en esta tierra. Entonces, este punto número 1 prácticamente echa ya por tierra de que esta historia no es una historia real, sino una parábola. Pero volvamos ahora al punto número 2, por favor. En el Hades, o sea, en el sepulcro, esa es la palabra en griego para sepulcro, que muchos lo interpretan como el infierno que se menciona en esta historia. Los espíritus tienen dedos, ojos, lengua, boca y nervios que pueden sentir dolor, también pueden hablar, de acuerdo a Lucas 16, 23 y 24. Esto contradeciría el estado de la persona cuando muere. La Biblia enseña que los muertos nada saben y que al morir vuelven al polvo de la tierra. Por eso es que tenemos que escudriñar la Escritura, como dijimos en el principio número 1 número 2. Un poquito aquí y un poquito allá, renglón tras renglón, línea sobre línea. ¿Qué dice Lucas 24, 36 al 39? Esto toma lugar cuando Jesús resucitó y se le presentó a sus discípulos. Lucas 24, 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, de lo que estaba pasando, ya habían escuchado que Cristo había resucitado. Jesús se puso en medio de ellos, o sea, después de resucitado, y les dijo, paz a vosotros. Versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pensaban que veían ¿qué? Un espíritu. ¿Qué dijo Jesús en el versículo 38 de Lucas 24? Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Versículo 39, ¿qué les dijo Jesús? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Estamos viendo ahora, hermanos y hermanas, que los protagonistas de la parábola, especialmente el hombre rico, pues mencionan los espíritus que tienen dedos, ojos, lengua, boca, nervios y pueden sentir dolor y también pueden hablar. Pero Jesús dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos. Punto número 3. Aparentemente los que están en el paraíso, en este caso Lázaro, pueden comunicarse con los que están en el infierno o viceversa, de acuerdo a Lucas 16, 24 al 31. ¿Podrá ser verdad esto que ustedes creen? ¿Lo enseña la Biblia? Por supuesto que no. Versículo 4, o diría punto número 4. Los que están supuestamente en el infierno, porque la Biblia no menciona la palabra infierno en esta parábola, menciona el Hades. La Biblia enseña que el infierno no existe. Pueden hablar con los que están en el cielo e implorar por alivio y por ayuda, de acuerdo a Lucas 16, 24 y 27. ¿Qué vemos allí? Jesús caminando con un grupo de niños. Es una hermosa ilustración, ¿verdad? En la tierra nueva, en la Canaán celestial. ¿Cómo será ese lugar, queridos hermanos y hermanas?
Habrá paz y armonía allí y eterna felicidad. ¿Qué ustedes creen? Imaginémonos caminando por las calles de la ciudad celestial con Jesús, como acabamos de ver en esta imagen, y de repente se oye un ensordecedor grito de dolor proveniente de algún ser querido retorciéndose en el infierno. Esto es una suposición, imaginémonos este cuadro. Esto sería absurdo, por supuesto, pensarlo, y mucho menos enseñarlo. Si esto fuera así, el cielo no sería un lugar de eterna felicidad. Apocalipsis 21:1. ¿Cómo va a ser esa tierra nueva y ese cielo nuevo? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dijo Juan, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Y qué va a existir en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva? ¿Qué no va a haber en ese lugar? Apocalipsis 21:4 lo dice. Enjugarás, enjugar quiere decir secar. Secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuántas lágrimas hemos derramado en esta tierra por causa del pecado y del dolor? Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. O sea que nada que tenga que ver con sufrimiento, dolor, muerte, ni llanto existirá en esa tierra nueva. Punto número 6. En cierta forma, en esta historia, Abraham es el portador de los justos y quien intercede por ellos en el cielo. La Biblia no enseña que Abraham está en el cielo, de acuerdo a Lucas 16:24. Esto echaría por tierra la obra de Cristo como nuestro único sumo sacerdote y mediador en el cielo, de acuerdo a 1 Timoteo 2:5. Estamos viendo, queridos hermanos y hermanas, estamos aclarando, ¿verdad? No hay ni tan siquiera un solo texto en toda la Biblia que apoye que Abraham es el portador de los justos en el cielo. Entonces, ¿por qué Jesús mencionó a Abraham como tratando de enseñar de que estaba intercediendo en favor de el hombre rico? Esto es una parábola, recuerden. Vamos a entender esto más adelante. Punto número 7. El cielo vendría a ser el seno de Abraham, de acuerdo a Lucas 16:22, y no un lugar situado en una región del universo. Hacemos de nuevo la pregunta: ¿es esta enseñanza real o es una parábola? Es una parábola, sin lugar a dudas, por supuesto. ¿Qué quiso entonces enseñar Jesús a través de esta parábola? Lucas 16:1. Aquí está el contexto de esta parábola. Lucas 16:1 dice: dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. En este verso, queridos hermanos y hermanas, como aparece ahí entre corchetes, está el contexto de esta parábola. El protagonista principal de esta parábola del rico y Lázaro es un hombre rico. Y usted se preguntará, ¿quién representaba el hombre rico en esta parábola? ¿O quién representaban los ricos en los días de Jesús? En la mayoría de los casos. Vamos a verlo. La palabra en griego para rico de Lucas 16:1 es plousios y significa rico, pudiente, abundando con. De acuerdo al diccionario Strong's de palabras griegas, número 4145, página 1320. La palabra en griego para disipador de Lucas 16:1. ¿Por qué yo pongo disipador? Porque había este hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Vamos a ver qué representan esos bienes también. Entonces, ¿qué significa la palabra disipador en griego? Es diascorpizo. Y diascorpizo significa disipar, despilfarrar, separar,
aventar, derrochar, dispersar o malgastar. De acuerdo al diccionario Strong's de palabras griegas, número 1287, página 1039. Cristo constantemente les hizo un llamado a los ricos de su tiempo. Por eso narró esta parábola del rico y Lázaro. ¿Qué dice Lucas 18, del 18 al 26? Leamos detenidamente, por favor. Lucas 18, 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Versículo 19 de Lucas 18, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Versículo 20, los mandamientos sabes. Este hombre principal es el mismo personaje de Mateo 19, el hombre rico o el joven rico. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás o robarás, que es lo mismo, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 21, él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Versículo 22, Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. ¿Qué le faltaba a este joven rico o a este principal? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Versículo 23, ¿cuál fue la reacción de este joven rico? Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. ¿Por qué se puso triste? Porque era muy rico. ¿Estamos viendo el contexto ahora? ¿Por qué Jesús narró esa parábola del rico y Lázaro? Esto era un problema que existía en los días de Cristo y era un problema grave. La avaricia y el amor por las riquezas. Y esto es lo mismo que está pasando hoy en este tiempo. Versículo 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Versículo 25. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Y cómo termina el versículo 26? Y los que oyeron esto dijeron, especialmente sus discípulos: ¿quién pues podrá ser salvo, Señor? ¿Por qué los discípulos preguntaron esto a las personas que estaban escuchando estas palabras de Jesús? Según la enseñanza de los líderes judíos, según la creencia que se habían encargado de implantar los líderes religiosos de la nación judía en las mentes y en los corazones de las personas, los ricos tenían más derecho al cielo que los pobres. Estamos viendo, queridos hermanos y hermanas, por eso los discípulos preguntaron: ¿quién pues podrá ser salvo? Si este hombre rico con dificultad se salva, entonces ¿qué esperanza hay para nosotros, Señor Jesús, Maestro, que somos tan pobres? Esas falsas enseñanzas que proliferaban en ese entonces, esas falsas doctrinas que se encargaron los líderes de la nación judía enseñar y sembrar en las mentes de la mayoría del pueblo judío, estaban ahora dando fruto, tristemente. Y eso es lo que sucede en las iglesias de este tiempo del fin. Cuando un ministro, cuando un pastor se encarga de sembrar en la mente de sus miembros de iglesia una falsa enseñanza, es bien difícil de que esa persona, cuando conoce la verdad y cuando la verdad confronta esa falsa enseñanza que ha sido sembrada en su mente por 5, 10, 15, 20, 30 o 40 años, es bien difícil que esa persona acepte la verdad. Por eso vemos hoy tantas personas en este tiempo del fin rechazando la verdad que Dios tiene para este tiempo del fin. Y eso fue lo que le sucedió a la nación judía en los días de Cristo. Por eso la mayoría de los miembros de la nación judía en los días de Cristo terminaron rechazando a Jesús como el Mesías prometido y terminaron rechazando el mensaje de salvación. ¿Por qué Cristo habló de los ricos? ¿Por qué?
porque las riquezas que ellos tenían las habían guardado para ellos mismos y no tenían ningún interés en el destino de los pobres y los desvalidos. Por eso Jesús narró la parábola del rico y Lázaro. El joven rico no estuvo dispuesto a dar su riqueza a los pobres. Había trabajado toda su vida para obtenerlas. Lucas 12 del 16 al 21. Lucas 12, 16 también le refirió una parábola, o sea, Jesús, diciendo la heredad de un hombre rico. Menciona nuevamente Jesús a los ricos, una y otra vez. Había producido mucho esta heredad de este hombre rico. ¿Y qué pensaba este hombre rico? En el versículo 17. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos, que he producido tanto. He triplicado mi riqueza y ya no tengo espacio para guardar mis frutos. ¿Qué haré? Entonces, en vez de decir voy a compartir mis ganancias, mis frutos con la gente más necesitada y más pobre, mire lo que este hombre rico de esta parábola hizo. Versículo 18 de Lucas 12. Dijo, esto haré. Ya sé lo que voy a hacer. Se lo voy a repartir a todos mis vecinos y a todo el barrio donde yo vivo. No. Eso no dijo. Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, o sea, los voy a construir el doble de grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, los voy a guardar. No se los voy a compartir a nadie, no le voy a dar a nadie nada. ¿Y qué dice el versículo 19? Y diré a mi alma, dice este rico de la parábola, voy a decirle a mi alma, o sea, me voy a decir allí a mí mismo, alma, muchos bienes tienen muchas riquezas guardadas para muchos años. Lo que tú tienes guardado te va a dar para vivir 30, 40, 50 años sin poder volver a trabajar. Repósate, come, bebe, regocíjate, haz fiesta todos los días como hacía el rico de la parábola de Lucas capítulo 16. Tienes muchas riquezas. Versículo 20, pero Dios le dijo, aquí viene la sentencia de muerte. Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Versículo 21, ¿cómo termina? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Eso le va a suceder a todos aquellos que hicieron riquezas, pero para esta tierra. No para beneficiar a los más necesitados, ni para poner ese dinero para trabajar en la obra del Señor. En esta parábola Jesús habla del rico insensato, la parábola que acabamos de leer. La narró para ilustrar la condición de los líderes religiosos de la nación judía. Ellos habían guardado los bienes, o sea, las verdades que Dios les había dado para que fuesen proclamadas al mundo. Así como el rico de la parábola, este rico insensato que acabamos de citar. Ya sé lo que voy a hacer, voy a construir graneros más grandes y voy a guardar todos mis bienes. ¿Qué habían hecho los líderes de la nación judía? Habían guardado esos bienes, representan las verdades de los oráculos divinos que Dios le había dado a la nación de Israel. No las vamos a compartir con nadie. El propósito era que dieran el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero ¿qué habían hecho ellos? Ellos habían marginado a todas las personas. A los samaritanos, a los gentiles, a los romanos. En fin, esas personas son indeseables, decían ellos, los líderes de la nación judía. No queremos relacionarnos con ellos, son paganos, los romanos son paganos. Los samaritanos son unos perros. Las prostitutas, las rameras, los cojos, los mancos, los ciegos, los inválidos, los leprosos, todos son grandes pecadores y no queremos relacionarnos con ellos. Por eso es que están así, porque la ira de Dios ha caído sobre ellos. Eso era lo que proclamaban, enseñaban y proliferaban los líderes de la nación judía. Ya sé lo que voy a hacer con todos mis bienes, con todas las verdades y los oráculos que Dios nos ha dado a nosotros como pueblo o nación escogida, descendientes de nuestro padre Abraham. Vamos a guardar todo y no lo vamos a compartir con nadie. Eso fue lo que le sucedió a la nación judía en los días de Cristo. Por eso Jesús mencionó muchas veces a los ricos, representados por los líderes de la nación judía. Estamos entendiendo ahora, queridos, un poquito más, y esto es apenas sentando bases, no se olvide. Sigamos adelante.
Lucas 16 del 11 al 14. Lucas 16, 11, pues si en las riquezas injustas, Jesús mencionó muchas veces ricos, riquezas, tesoros de la tierra. O sea, las riquezas de esta tierra son las riquezas injustas. No fuisteis fieles, o sea, no las usaste para bendecir a otros. ¿Quién os confiará lo verdadero? O sea, ¿cómo voy a confiarle yo las riquezas celestiales si con las riquezas materiales o injustas no quisiste bendecir a otros? Versículo 12 de Lucas 16. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores. Palabras de Jesús. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto fue lo que le sucedió al joven rico. Y esto es lo que le sucedió al rico insensato de la parábola que acabamos de leer. ¿Y qué dice el versículo 14? Miren lo que dice el versículo 14. Ahora estamos viendo, a través de este texto bíblico, vamos a ver quiénes verdaderamente representaban los ricos en estas parábolas que Jesús narraba. Versículo 14. Y oían también todas estas cosas, ¿quiénes? Los fariseos. Eran líderes de la nación judía, la secta de los fariseos, la secta más estricta de la religión judaica en los días de Cristo. O lo oían los fariseos, que eran ¿qué? Avaros. Y se burlaban de él. Entonces, ¿cuál era el carácter de los fariseos en los días de Cristo? Eran avaros. La palabra avaro significa amante a acumular riquezas. Eso es lo que de ahí viene la palabra avaricia. Entonces ahora estamos viendo, hermanos, que cuando Jesús hablaba de los ricos en estas parábolas, se refería expresamente, la mayoría de las veces se refería a los líderes de la nación judía que eran avaros. Amaban el acumular riqueza. Y los pobres, ¿qué pasaba con los pobres? Como en el caso de Lázaro, que era un hombre marginado, lleno de llagas, mendigando. Si mendigaba era porque no tenía ni siquiera para comer. Entonces, ¿qué pasaba con esos pobres? No nos interesan. Hay que desecharlos, decían los líderes de la nación judía. No podemos ni siquiera tocarlos ni relacionarnos con ellos porque nos podemos contaminar. Son la lacra de la sociedad moderna, decían los judíos en los días de Cristo. Los líderes judíos tenían sus corazones puestos en las riquezas de esta tierra. Mateo 6, del 19 al 21 y el versículo 24, Jesús habló mucho de esto. Mateo 6, 19, no os hagáis tesoros en la tierra. Esto fueron una de las primeras palabras que Jesús pronunció en el monte, en el sermón profético del Monte de los Olivos de Mateo capítulo 5, 6 y 7. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Versículo 20 de Mateo 6. Si no, haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo, ahí donde el joven rico tenía que haberse hecho tesoros, pero no quiso porque tenía muchas riquezas. Donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Cómo termina el versículo 21 de Mateo 6? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y eso fue lo que le sucedió al joven rico. ¿Dónde tenía él puesto su corazón? En los tesoros de esta tierra, en sus riquezas. Sigamos en Mateo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, dijo Jesús, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, un llamado de Jesús a la nación judía, especialmente a quienes, a los líderes de la nación. ¿Qué dice Mateo 19, 21 y 22? Mateo 19, 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro, ¿dónde? En el cielo. Y ven y sígueme. Versículo 22, oyendo el joven esta palabra, o sea, el joven rico, se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, muchas riquezas. Aquí vemos que Jesús le dirige estas palabras primeramente al joven rico. Sigamos. Lucas 11, 39 al 41. Lucas 11, 39, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos
limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. ¿Cómo era el carácter de los fariseos? Era un carácter lleno de maldad y de rapacidad, y también eran avaros. Ya lo vimos en los textos anteriores. Versículo 40. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Versículo 41. ¿Qué le dice Jesús a esos líderes de la nación judía, especialmente a los fariseos? Pero dad limosna de lo que tenéis. ¿Qué hacía el Lázaro de la parábola? Mendigaba. Nadie le daba nada. El rico de la parábola no se dignó a darle ni siquiera un plato de comida. Deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Este mensaje fue dirigido ¿a quién? A los fariseos. Número 3, otro texto más. Lucas 12, 32 al 34. Lucas 12, 32. No temáis, manada pequeña, le dice Jesús a sus discípulos, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Versículo 33. Vended lo que poseéis. Este mensaje se lo quiso inculcar Jesús desde el principio a sus discípulos. Y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Versículo 34. Donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este mensaje se lo dirigió Jesús ¿a quién? A sus discípulos ahora. O sea, Jesús no solamente se limitó a darle este mensaje a los líderes de la nación judía, también le inculcó estas maravillosas verdades a sus discípulos. Número 4, Mateo 19, 24 y 25. Mateo 19, 24 dice: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Versículo 25, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo: ¿quién, pues, podrá ser salvo? En otras palabras, si los ricos no se salvan, ¿qué sería de nosotros, maestro? Preguntaron los discípulos. Marcos 10, 24 y 25 nos dice, Marcos 10, 24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. No dice a los que tienen riquezas, sino a los que confían en las riquezas, a los que hacen de la riqueza un ídolo en esta tierra. Versículo 25 de Marcos 10. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. O sea, este mensaje fue dirigido especialmente a los judíos que confiaban en las riquezas. Mateo 13, 3, 7 y 22. Jesús dijo, Mateo 13, 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. La parábola del sembrador, que con el favor del Señor, si Dios me da el don de la vida, vamos a estudiar esta parábola en programas futuros. Y parte cayó entre espinos, o sea, parte de esa semilla cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El engaño de la riqueza enseñado por Jesús. ¿Se dan cuenta cómo Jesús habló de los ricos, de las riquezas y de poner nuestros ojos en las riquezas materiales y no en las riquezas celestiales? También narró esta parábola de la semilla que cayó junto o entre espinos. Estos espinos crecieron y ahogaron la semilla. ¿Por qué? Porque el que fue sembrado entre espinos, de acuerdo a estos textos, representa el que tiene afán por el engaño de las riquezas. Y ese era el espíritu que poseían la mayoría de los judíos en los días de Cristo. A través de todos estos textos citados, queridos hermanos y hermanas, Cristo le da un golpe duro a la falsa religión que habían levantado los líderes de la nación judía. Cristo estaba poniendo el hacha a la raíz de los árboles. Mateo 3:10. Estas son palabras de Juan el Bautista.
y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 7:19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Lo repitió Jesús posteriormente. Lucas 13, del 6 al 9. Lucas 13:6 dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Una higuera, un hombre, una viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Versículo 8 de Lucas 13. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Versículo 9. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Cuántos años vino a buscar este hombre el fruto de esta higuera? 3 años. Ahí vamos a ver lo que significa. Número 1, un hombre. Ese hombre en la parábola es Dios. Número 2, una higuera. Representaba a la nación judía carente de fruto, de acuerdo a Mateo 21:19. Número 3, la viña. Representaba la casa de Israel, al profeso pueblo de Dios, de acuerdo a Isaías 5:7. Número 4 diría, 3 años. Fueron los 3 años que Cristo predicó el evangelio a la nación judía antes de ser crucificado en el Calvario. Mateo 10, 5 y 6. Cristo vino a buscar fruto de esa viña, de esa higuera, representada por la nación judía en sus días, y no dio fruto para salvación. Es por eso que por medio de muchas parábolas, entre ellas la parábola del rico y Lázaro, Cristo quiso llevar a la nación judía, especialmente a los líderes de la nación, a un verdadero arrepentimiento, a un abandono de su amor por lo material, por las riquezas de esta tierra. A través de esa parábola, el Salvador quiso mostrarle su condición espiritual y el resultado del rechazamiento del evangelio y el don de la salvación. ¿Qué llamado nos hace Jesús a través de este estudio de hoy? Vamos a continuar, si Dios me da la vida, analizando esta parábola el próximo viernes, así que usted no se puede perder esta parte número 2 de esta parábola. Jesús nos hace este llamado en esta hora. Ninguno puede servir a 2 señores, dijo Jesús, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Quiénes un día recibirán la corona de la vida eterna? Apocalipsis 2:10 da esa respuesta: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 22:14, la versión antigua: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ojalá que entre esos que han de entrar por la puerta de la ciudad nos encontremos cada uno de los que estamos viendo este programa, ustedes y yo, seamos parte de esos redimidos en el tiempo del fin. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe, si le damos la interpretación correcta, por supuesto. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Nuestra única regla segura, el estudio, el escudriñar, no la lectura, el estudio diario de la palabra de Dios y la oración. A través de la oración pedimos discernimiento, sabiduría y entendimiento al Espíritu Santo para que nos revele la verdad a través de la palabra del Señor. Apocalipsis 3:20, siempre termino con este texto: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús toca la puerta de tu corazón y de mi corazón en esta hora. Jesús es el Salvador de tu vida y de mi vida. Quiere salvarte a ti y quiere salvarme a mí
de todos nuestros pecados. ¿Lo dejaremos entrar, queridos hermanos y hermanas? Haz de Jesús hoy tu Salvador personal. Cambiará completamente tu vida si tú permites que Cristo, a través de su palabra, entre a tu vida. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por su palabra que hemos escudriñado a través de esta parábola en este estudio de hoy. Rogamos, Señor, y le pedimos que usted nos ayude a continuar estudiando esta maravillosa parábola. El próximo viernes, que usted nos dé la vida y la salud, para que este mensaje, muchas personas que lo escuchen, puedan entenderlo. Muchas personas están confundidas con esta parábola, Señor. La malinterpretan, tuercen la escritura, especialmente los pastores o ministros, para tratar de enseñar una doctrina que no está de acuerdo a un escrito está. Señor, permita que este mensaje pueda recorrer todo lo ancho y lo largo de este planeta Tierra. Se lo pedimos todo y le damos la gracia en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, recuerden que vamos a continuar, si Dios nos da el don de la vida, por supuesto, el próximo viernes vamos a continuar con la parte número 2 de esta parábola. La parábola del rico y Lázaro, una parábola muy interesante, tiene una enseñanza muy profunda y tenemos que darle la interpretación correcta a esta parábola. Así que no se pierda esta segunda parte y tal vez habrá una tercera parte, porque es una parábola bastante extensa y tenemos que escudriñarla detenidamente. Antes de despedirme, quiero hacerles una invitación para mañana sábado. Mañana sábado estaremos transmitiendo nuevamente en vivo desde nuestra iglesia local. Ahí vamos a poner la dirección en vuestras pantallas. Si usted vive en el estado de la Florida o está cerca de la ciudad de Tampa y desearía congregarse con nosotros mañana tendremos un servicio muy especial. Tendremos la cena del Señor. Así que estaremos abriendo puertas allí en esa dirección que aparece ahí en vuestras pantallas. Apunten esa dirección, queridos hermanos y hermanas, para que ustedes puedan visitarnos. Si desean visitarnos, a partir de las 9 de la mañana estaremos abriendo puertas en ese lugar, en esa localidad. Y allí pues tendremos nuestro culto de adoración a Dios. Siempre comenzamos con un hermoso servicio de canto, con una palabra de introducción, una meditación en la palabra de Dios, una hermosa lección de escuela sabática. Y ya más o menos a eso de las 11 de la mañana, un poquito después de las 11, comenzaremos nuestro culto divino de adoración al Señor y estaremos transmitiendo nuevamente este culto divino a través de nuestras 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. Compartan estas plataformas, queridos hermanos y hermanas, compartan estos mensajes, compartan por favor estos temas que usted escucha a través de estos programas con las personas que usted conoce, para que así este canal pueda seguir creciendo y estos mensajes puedan seguir pues recorriendo lo ancho y lo largo de este planeta Tierra. Este es nuestro único objetivo. Nuestro único objetivo a través de este ministerio no es buscar dinero, no es buscar ofrenda, ni diezmo, ni nada de eso. Por eso ustedes ven que nosotros no pedimos diezmo ni ofrenda a través de este programa, porque nuestro objetivo es presentar el mensaje de salvación al mundo, como lo hizo Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, me resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos.